fuego tu palabra que mi boca quemó. Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló. Es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo, testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Muy buenas noches. Vamos saludando pues y dando la bienvenida a todos los que en este momento se van conectando con este canal Misión Pura Vida y en esta escuela bíblica, que la intención es que crezcamos, que no nos quede de esta cuarentena solamente el virus, sino que nos queden muchas cosas buenas. Y qué bueno que podamos estar creciendo espiritualmente y en la doctrina de la fe, que me parece supremamente importante que lo tengamos. De manera que cordial saludo a todos los que en este momento están llegando y se están conectando. Estamos a varios minuticos para iniciar esta otra sección en esta escuela bíblica que estamos orientando desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el Retiro, Antioquia. Este primer nivel, como les he dicho, pues vamos a tratar como de estar un poquito todos como nivelarlos en algunos aspectos de la palabra de Dios, para que podamos comprender muchas cosas en la lectura de la palabra de Dios. No nos afanemos por leer, por leer la Biblia, ¿no? Yo pienso que no hay necesidad de que nos afanemos, porque la Biblia no es para leerla y leerla y leerla, no, es para leerla, meditarla y vivirla. Entonces, cuando uno hace todo ese proceso, pues es realmente precioso. Recuerden, por ejemplo, de San Francisco de Asís, que con un solo versículo del Evangelio de San Mateo, el Evangelio en el capítulo 5 de las bienaventuranzas, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No necesito de más. Con ese solo versículo trabajó toda su vida y por eso llamaba a la pobreza la señora pobreza. San Francisco llegó a pensar que tener la Biblia era riqueza, porque ya él, con la sola frase de dichosos los pobres en el espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, con eso hizo todo un proyecto de vida y se santificó.
Entonces no nos vamos a desesperar, ay, ¿por dónde la leemos? No, porque la Biblia es para leerla, meditarla y vivirla. Y una sola, la palabra tiene poder, y una sola frase de la palabra de Dios puede cambiar totalmente la vida de una persona, y puede cambiar la vida de cualquier persona. Una sola. Y es la clave para todos, y es la tarea para todos. Por eso, a través de la palabra de Dios tenemos que alimentarnos. Decíamos en el primer encuentro que tuvimos, en el Concilio Vaticano II dice que la Iglesia ha venerado tanto la palabra de Dios como la Sagrada Eucaristía. Entonces, por eso la tenemos que amar. Y con una sola frase, con una sola palabra de la misma palabra, puede haber en nuestra vida un cambio de vida total, transformación, conversión, en fin. Y esa es como la intención. Entonces vamos dando inicio, son en este momento las 7 de la noche, y entonces vamos a arrancar con este nuevo encuentro a través de esta aula virtual en la misión Pura Vida. Que valga la invitación a que nos ayuden a que se unan muchos, que se suscriban muchos a este canal para poder nosotros ser más ágiles en la transmisión de los videos y de todo lo que podemos hacer. Necesitamos 1000 personas inscritas y ya llevamos más de 700, entonces ayúdenos, entre todos, pongan a los amigos. Eso no tiene ningún compromiso, lo importante es que digan que están suscritos y ya, y entonces nos darán el permiso para transmitir con más facilidad. Empecemos pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Del libro del Génesis. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único hijo. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte de Yahvé provee. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, muy bien, muchas gracias nuevamente. Vaya el saludo para todos los que en este momento se unen a este canal, y con él y a través de él a esta nueva sección de la escuela bíblica. Hace 8 días, voy a ponernos un poquitico en contexto para que podamos seguir en el mismo lenguaje. Hace 8 días hablamos de los libros de la Biblia. Ahí les puse, ahorita vamos a mirar lo del tallercito, ¿cierto? Les hablaba de que la Biblia significa biblos, que es colección de libros. Y que en la Sagrada Escritura la Biblia está dividida, como es una biblioteca, tiene 73 libros. Entonces tiene el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales, los libros proféticos. Y en el Nuevo Testamento están los 4 evangelios, el Hechos de los Apóstoles, que es el libro histórico, la carta a los romanos,
después las cartas las cartas de San Pablo, que están a los Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Luego las cartas católicas, que se llaman, y esa es la carta a Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y por último el libro del Apocalipsis. Bien, y hablábamos también de que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y que recordemos también de la primera sección que la Biblia no apareció de la nada, sino que primero fue la tradición escrita y después fue primero fue la tradición oral y después vino la tradición escrita. La gente se pasaba de boca en boca lo que había pasado, los acontecimientos, todo lo que en la historia del pueblo donde veían la mano de Dios, la gente iba contando. Y Dios, después de muchos años, movió a una persona, al autor de cada libro, que se llama el agiógrafo, a que escribiera eso que la gente decía, porque la Biblia no se escribió, pues en ese tiempo no podemos decir que había computador, entonces iban escribiendo como ahora, que es uno caminando y escribiendo como en un computador. Y conversábamos de cómo el Pentateuco está hecho en una perspectiva para mostrarle a los israelitas cuál es la razón del pueblo, para qué existe el pueblo y hacia dónde debe seguir el pueblo. Y hablábamos especialmente pues del libro del Génesis, que fue el que le hicimos un poquito la introducción hace 8 días. Yo les coloqué un tallercito pues que es muy sencillo. Yo creo que todos sacaron 5. La primera pregunta decía: ¿la Biblia es una colección de libros, palabra de Dios, la Sagrada Escritura? Y la cuarta respuesta: todas las anteriores. Todas las anteriores. La respuesta de la primera pregunta es la D. Todas las anteriores. La segunda pregunta dice: los libros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, están clasificados así: históricos, matemáticos y geográficos. Segunda respuesta: pentateucos, históricos, poéticos, sapienciales y proféticos. Tercera respuesta: líricos y leyendas. Y cuarta respuesta: poesías, milagros y curaciones. ¿Cuál contestaron? Me imagino que contestaron la segunda, porque en el Antiguo Testamento está dividido en Pentateuco, en históricos, en poéticos y sapienciales y proféticos. O sea que era la respuesta número 2, o la B. Otra pregunta también muy sencilla. Los libros del Pentateuco también se llaman diluvianos, patriarcales, la Torá, historiadores. Me imagino que también respondieron muy bien: la Torá o la ley. Así también se llama el Pentateuco. O sea, la tercera respuesta. Bueno, y los capítulos de los libros del Pentateuco. Génesis. Recordemos que habíamos contado todos y contamos que habían 50 capítulos. ¿Se acuerdan? Muy bien. O sea, eso ya estaba pues resuelto. El libro del Éxodo. ¿Cuántos tenía el Éxodo? Yo pues no me lo sé de memoria, pero entonces lo buscamos aquí en la Biblia. El Éxodo tenía 40 y... Ay, se me perdió. El Éxodo tiene 40 capítulos, ¿cierto?
Recuerden que el número grande de las páginas es el capítulo y el número pequeño es el versículo. Entonces 40 tiene el Éxodo. Levítico, ¿cuántos tiene el Levítico? El Levítico tiene en capítulos tiene 27 capítulos. Los números, ¿cuántos tiene? En los números tiene 36 capítulos. También creo que lo hayan respondido, porque ese sí era pues hacer trampa en la Biblia. Y el Deuteronomio, ¿cuántos tiene el Deuteronomio? Y el Deuteronomio, contestamos, tiene 34. Entonces esa pues estaba muy fácil. Y la quinta pregunta: en el libro del Génesis encontramos el origen del mundo, del hombre, el origen del pecado social y de los idiomas, el nacimiento del pueblo de Israel, la historia de Abraham y los patriarcas, y la última dice todas las anteriores. Creo que también me respondieron muy bien, todas las anteriores, porque hablamos de que el Génesis nos habla de el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del pecado social, de los idiomas. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? El nacimiento del pueblo de Israel con Abraham y todo lo que sigue a través de la historia de Abraham y los patriarcas. Entonces todo eso está en el libro del Génesis. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tratar hoy, yo también los quiero invitar a que tengan ahí su Biblia en la mano para que interactuemos con la Biblia, porque me gusta mucho que interactuemos con la Biblia, porque así vamos aprendiendo mucho con más facilidad. Bueno, entonces ahora hablábamos pues del libro del Génesis. El libro del Génesis es un libro precioso y que definitivamente trae temas interesantes, y cuando uno ya lo lee con esta perspectiva, con esta pequeña introducción que yo les hice hace 8 días, uno ya lo lee totalmente con una mentalidad muy diferente. O así lo han dicho algunas de las personas que en otra época han estado por ahí conmigo en escuelas bíblicas en las parroquias. Que vaya para ellas, que yo sé que hay muchas personas unidas, pues mi saludo cordial y mi recuerdo con cariño. Bueno, entonces ahora dejamos el libro del Génesis, vamos al libro del Éxodo. La palabra Éxodo, ¿qué significa? Si Génesis significaba comienzos, origen, generación, ¿cierto? El libro del Éxodo significa salida, exit, salida, ¿cierto? El Éxodo es la salida de Egipto. Esta es la gran hazaña de Dios. Recordemos cuando estuvimos hablando en la primera sección que tuvimos, que el pueblo de Israel descubrió la intervención de Dios en su historia con un acontecimiento fundamental, el acontecimiento de la liberación de la esclavitud de Egipto. Eso marcó, y eso hizo que el pueblo se constituyera mucho más pueblo, y que la fe del pueblo fuera mucho más radical por Yahvé, el que es. Entonces el libro del Éxodo significa salida, es la gran hazaña de Dios, la salida de la esclavitud a la tierra prometida. Todo eso pues en el libro del Éxodo lo encontramos, y vamos a ver algunos detallitos que me parecen importantes que los veamos. Dios libera a su pueblo con gran poder, con mano fuerte y brazo extendido, abriendo camino en el mar. El Éxodo es el corazón del Antiguo Testamento y aquello que le da su significado al presentarnos a un Dios que libera a los hombres. Cuando Dios llamó a Moisés, eso lo encontramos
en el capítulo 3, ¿cierto? Moisés dice en el libro del Éxodo, era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Oreb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Y dijo pues Moisés, voy a acercarme a ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo entonces Yahvé, ven, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, en fin. Escuchó el clamor del pueblo. Y que, claro, imagínense, dice el texto que Moisés era tartamudo. Y ir a hablarle, a decirle, mire, Yahvé me manda a decirle que me deje ir en libertad al pueblo, a los egipcios, a los israelitas, que me los deje en libertad, que los libere. Imagínese usted. Pongamos un ejemplo guardando proporciones. Una persona tartamuda que llegue, por ejemplo, donde la cabecilla de un grupo de secuestradores que tiene 2 o 3 secuestrados, y ese tartamudo va y le dice, bueno, vea, en nombre de Dios le ordeno que me deje en libertad a los que tiene secuestrados. ¿Ustedes se imaginan cómo se le rió el faraón al pobre Moisés? ¿Cierto? Y por eso Dios dice en el mismo texto, voy a endurecer el corazón, pero también le voy a mostrar mi gracia. Y es lo que vamos a ver un poquitico más adelante. Entonces, el éxodo significa salida. Es cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto. Narra la esclavitud de los israelitas en Egipto. Recordemos que estaban y construyendo unas grandes ciudades, Pitón y Ramsés. Entonces, lo primero de que nos habla el libro del Éxodo es de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Segundo, nos habla de la vida de Moisés, ¿cierto? Entonces, nos cuenta qué hizo Moisés, cómo hizo, ¿sí? Y nos cuenta también la manera como Moisés es salvado de las aguas, ¿sí? En el capítulo 2, en fin. Y bueno, como el faraón no le hizo caso, Dios entonces le envió las 10 plagas. Óigame, 10 plagas. Por ahí hay una canción que no recuerdo el artista que dice que 7 son las plagas de Egipto, 7 son los pecados, 7 no, las plagas son 10 y vamos a enumerarlas, enseguida las vamos a enumerar. Las 10 plagas nos narra también cómo salieron de Egipto de la esclavitud, el paso, la Pascua por el Mar Rojo y después en el desierto el maná, un pan de ángeles que les sabía cada uno a lo que quería desayunar. Después de eso viene la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte del Sinaí. Y después de eso, la construcción del Arca de la Alianza, que era un cofre que guardaba las tablas de la ley.
Muy bien. Entonces, eso vamos a encontrar en el libro del Éxodo. Repito más o menos los temas. La esclavitud de los israelitas. Segundo, la vida de Moisés, y nos empieza a contar cómo los israelitas que empezaron a crecer, el faraón mandó a matar a todos los niños varones. Y recordemos que este niño nació y lo echaron en una canastica, y más abajo se estaba bañando en el Nilo la hija del faraón y se lo llevó a la casa, ¿cierto? Y entonces lo salvó. Por eso Moisés significa salvado de las aguas. Tenemos las 10, después la misión y el llamado que hace Dios a Moisés, y después las 10 plagas de Egipto. Porque el faraón se endureció, entonces nos cuenta las 10 plagas. Entonces, a partir del capítulo 7 están las plagas, después del versículo 14, capítulo 7, versículo 14. Si quiere, tomen la Biblia en este momento, si la tienen ahí, entren por favor al libro del Éxodo, y allí van a encontrar entonces las plagas de Egipto, capítulo 7, versículo 14 y siguientes. Solamente las vamos a enumerar porque no me da el tiempo pues para que las veamos una por una. La primera plaga: el agua se convierte en sangre. Si ya tienen la Biblia, por favor, en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 14 y siguientes. Primera plaga: el agua se convierte en sangre. Segunda plaga: las ranas. Ustedes, si siguen ahí la lectura, pues no vamos a leer, sino más o menos los títulos. Segunda plaga: las ranas. ¿Sí? Tercera plaga: los mosquitos. Cuarta plaga: los tábanos. Una cosa es un mosquito, otra cosa es un tábano. Hay una canción también que dice: me pico el tábano, me pico. Bueno, los tábanos. Quinta plaga: la muerte del ganado. Sexta plaga: las úlceras. Las úlceras en el lenguaje judío oriental, en el lenguaje nuestro y campesino, en conos, ¿cierto? Las úlceras. Séptima plaga: la granizada. Y la gente a veces dice: no, es que son sino 7 plagas. No, son 10 plagas. Séptima plaga: la granizada. Octava plaga: las langostas. Novena plaga: las tinieblas. Y en el capítulo 11 está el anuncio de la 10ª plaga. ¿Cuál es la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Y esa fue la que llenó la taza para que los egipcios dejaran salir al pueblo de Israel. Váyase. Y por eso la Pascua que celebra con la inmolación del Cordero, en el capítulo 12 del libro del Éxodo está todo esto, se inmola el Cordero, lo tienen que comer ceñido a la cintura, puestas las sandalias, y lo tienen que comer de pie y a prisa, porque si no salían, el ángel exterminador llegaba a las casas y mataba a los niños, a los varones. Entonces, por los israelitas tenían que salir de afán. Entonces, miren, una cosita que vamos a aprender hoy, y qué bueno que de pronto, después de que pase esta charlita, pues las copien, ¿cierto? Para que la vamos aprendiendo. 10 plagas. Primera plaga: el agua se convierte en sangre. Segunda plaga: las ranas. Tercera plaga: los mosquitos. Cuarta plaga: los tábanos. Quinta plaga: la muerte del ganado. Sexta plaga: las úlceras. Séptima plaga: la granizada. Octava plaga: las langostas. Novena plaga: las tinieblas. Y 10ª plaga: la muerte de los primogénitos. Y entonces, pues después vamos a encontrar que los israelitas logran salir y vencer
a los egipcios, porque cuando pasan el Mar Rojo, eso está en el capítulo 14, ellos logran pasar el Mar Rojo, y cuando pasan el mar nuevamente se inunda y se ahogan los mejores capitanes, dice el salmista. Entonces, después de ahí, todo en el libro del Éxodo, después del capítulo 14, todo lo que le pasó a Moisés y al pueblo de Israel a lo largo del desierto. En el capítulo 19, si están ahí con la Biblia, pueden seguirlo un poquito, cuando llega al Sinaí. Y entonces ahí es donde le da las tablas de la ley, y las tablas de la ley contienen 10 mandamientos. Después, cuando hablemos de los números, vamos a ver por qué 10, porque era muy fácil de contar en los dedos de las manos. 10 mandamientos. Y entonces los 3 primeros hacen referencia a Dios, y los otros 7 a la vida con el prójimo. Y ya después de tener pues los mandamientos, entonces el pueblo hace una alianza a través de Moisés con Dios, y hace una alianza para que Dios sea el Dios de Israel y para que Israel sea el pueblo de Dios. Yo seré el Dios para ustedes y ustedes serán mi pueblo, nos lo repite con frecuencia. Bueno, entonces todo lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto después de la salida de Egipto, porque en el desierto no estuvieron 8 días, estuvieron alrededor de 40 años en el desierto, y duro, porque en el desierto no hay comida. Por eso protestaron contra Moisés, y el pueblo de Israel en medio del desierto. Preferíamos más bien las holladas de carne con cebolla en la esclavitud que morirnos de hambre. Y entonces Dios les dio el maná. El maná. Si también pueden por ahí ver un video que tenemos sobre la catequesis eucarística. Partimos de lo que se parece el maná a la Eucaristía y las diferencias que hay, las semejanzas y las diferencias. El maná, pan de ángeles, pan del cielo, que dice el libro de la sabiduría, le sabía a cada uno a lo que quería desayunar, y a cada uno le tocaba una porción, y cada uno recogía todos los días lo que iba a comer. Y el que recogía poquito no le hacía falta, y al que recogía mucho tampoco le sobraba, pero no podían guardar para el otro día. Muy bien. Entonces el maná, después las codornices, el agua de la roca, en fin, es un libro precioso, pero ya si nos acercamos a leerlo con esta mentalidad, pues vamos a encontrar otra cantidad de elementos muy interesantes. Entonces, volvemos a decir que el libro del Éxodo es el libro de la salida, ¿cierto? Que no se nos puede olvidar. Narra, vuelvo a repetir, la salida de la esclavitud de Egipto, la vida de Moisés, las 10 plagas, la salida o la Pascua que hace el pueblo de Israel y la manera como celebran la Pascua. Después el paso por el Mar Rojo, el maná, la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte del Sinaí, la construcción del Arca de la Alianza, que era un cofre donde guardaron las tablas de la ley. Pueden acercarse y leer el texto y ustedes mismos lo van a disfrutar, porque ya uno con estas ideitas, uno ya va entendiendo un poquitico más todo el texto y lo que se va diciendo. Bueno, si tienen la Biblia ahí, sigamos por favor al libro del Levítico. El libro de Levítico habla del sacerdocio, del ritual de los sacrificios, ¿sí? Levítico significa Leví, el libro de la tribu de Leví. Esta tribu de Leví estaba ocupada del tabernáculo y de los ritos sagrados, y en especial de los sacerdotes descendientes de Aarón,
que, como Moisés, eran de la tribu de Leví. Este libro es el libro de la santidad, que se menciona 150 veces: sed santos, porque santo soy yo, Yahvé vuestro Dios. Dígame qué preciosura. Entonces este libro es el libro de la tribu de Leví, que es la encargada del tabernáculo, de la tribu sacerdotal. Y este libro es el libro de la santidad. En el libro hay la palabra sed santos 150 veces. Entonces, lo que decíamos hace 8 días, en el Pentateuco vamos a encontrar la perspectiva del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que quiere Dios con el pueblo de Israel? No solamente sacarlo de la esclavitud de Egipto, no solamente llevarlo a la tierra prometida. Él lo que quiere es que el pueblo sea santo. Por eso una de las frases que dice en el Levítico dice: sed santos como Yahvé es santo. Qué perspectiva. Y a nosotros, o el pueblo, o la iglesia, que es el nuevo pueblo de Israel, estamos llamados todos a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. A veces pensamos que la santidad es solamente de los sacerdotes y de las monjitas. No, todos estamos llamados a la santidad. Eso es supremamente importante. La vocación de nosotros es llegar a ser santos, no solamente a comer y a cuidarnos del coronavirus. Bueno, muy bien. Entonces este es el libro del tabernáculo de la tribu de Leví. En Génesis vemos al hombre arruinado. En el Éxodo al hombre redimido, liberado. Y en el Levítico vemos al hombre que adora a Dios, que le da gracias, que le pide perdón. Es lo primero que hace el hombre después de ser liberado. Ojo, en el Génesis vemos al hombre arruinado por el pecado, ¿se acuerdan? En el Éxodo vemos a un hombre redimido, Dios que lo salva de la esclavitud. Y en el Levítico vemos a un hombre que adora a Dios, que le agradece y que le pide perdón. El tabernáculo tardó 1 año en construirse, dice el libro del Éxodo 40:17. El Levítico sigue la historia en este momento, durante el primer mes del año segundo religioso, porque la Pascua es el primer día del calendario religioso judío. La Pascua, que es la liberación de la esclavitud. Moisés escribió el libro en este primer mes del segundo año. Nos expone 27 capítulos el libro del Levítico. Y se divide en 5 partes. Y ustedes pueden tomar la Biblia, si quieren la miran. En 4 clases de sacrificio, que yo también quiero hacer énfasis en ese tema ahora más adelantico. 4 clases de sacrificios, del 1 al 7, el versículo 1 al 7. Segundo, los sacerdotes, ¿cómo tienen que ser los sacerdotes? Del capítulo 8 al capítulo 10. La salud, las comidas, la vida diaria, está en el capítulo 11 al 22. Las 8 fiestas judías, del 23 al 25. Y los premios y castigos y los votos en el capítulo 26 y 27. Miren que cuando los que han estado llegando por primera vez, y vaya nuevamente el saludo para los que de pronto llegaron tarde, bienvenidos. Uno ya, cuando maneja un poquito el esquema de lo que va a leer en el libro, uno disfruta más de la lectura del libro, porque ya sabe hacia dónde lo está conduciendo a uno el libro, ¿cierto? Y eso es para nosotros importantísimo. Entonces, repito, ¿qué contiene este libro del Levítico? Los sacrificios, los sacerdotes, la salud, las comidas y la vida diaria, las 8 fiestas judías y los premios y castigos. Recuerden, el Génesis nos deja un hombre arruinado, el Éxodo un hombre redimido, Dios lo libera,
y el Levítico, un hombre que le agradece a Dios y adora a Dios. Una perspectiva muy diferente para uno leer la palabra. Entonces, yo quiero hacer énfasis en las clases de sacrificios. Vamos a ver si me alcanza el tiempo para esta segunda sección. Del capítulo 1 al capítulo 7. ¿Qué significa sacrificio? Sacrificio significa hacer sagrado. Sacrificio. Y los judíos ofrecían 4 clases de sacrificio. Importante. Entonces, sacrificio significa hacer algo sagrado. Primer clase de sacrificio, que era el holocausto. El holocausto. El capítulo 1. El animal, el sacrificio se llevaba pues un becerro o un toro, dependiendo de la posición de la persona. El animal era totalmente consumido por el fuego, en obsequio a Dios, que exigía todo para sí. Es el sacrificio más perfecto, y ese es Cristo, que entregó todo su cuerpo y sangre por el mundo. Hay que entregar todo a Dios para tener al Señor. Los sacrificios, entonces la gente llegaba al templo y allí llevaban lo que iban a ofrecer en sacrificio. Entonces el primer sacrificio que se hacía se llamaba holocausto. La víctima se consumía totalmente porque era obsequiada a Dios. Entonces se consumía totalmente para Dios. Bien. Segundo sacrificio. Segundo sacrificio es el sacrificio expiatorio. Por el pecado voluntario o involuntario. Yo expío mis pecados. En el pueblo de Israel, en el capítulo 4 al 5 del libro de Levítico, está el sacrificio expiatorio. Entonces, ¿qué se hacía? Pues esto es un resumencito pequeño de lo que se hacía en ese sacrificio expiatorio. El sebo del animal es quemado. Con la sangre se hacen aspersiones en el tabernáculo, y el resto del animal era para el sacerdote, que se comía el pecado. Hay distintos sacrificios para los distintos pecados. Por eso la expresión del Nuevo Testamento. Cristo, muriendo en la cruz, pagó por todos nuestros pecados y vicios. ¿Sí? El mismo profeta Isaías también nos va a recordar eso. Entonces, el sacrificio expiatorio, el sebo, o sea, la grasa en el fondo del animal era quemada. Con la sangre del animal se asperjaba el tabernáculo, y el resto del animal era consumido, era para el sacerdote, que se lo tenía que comer. ¿Te imaginan cómo serían de gorditos los sacerdotes en esa época? Si ahora que nos alimentamos bien somos gorditos, ¿cómo será con todos esos sacrificios? Bien. Tercer clase de sacrificio. Sacrificio de acción de gracias, que es la Eucaristía. En el Catecismo va a hablar que la Eucaristía es el sacrificio de acción de gracias. Tercer clase de sacrificio, el sacrificio de acción de gracias. El sebo y la sangre del animal eran quemados. Recuerden que en el expiatorio solamente se quemaba la grasa, en cambio en el de acción de gracias se quemaba la grasa y la sangre del animal. Y el resto del animal, parte iba para el sacerdote y parte para el que lo ofrecía. Y entonces hacía una fiesta de acción de gracias en los patios del tabernáculo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Sebastián nos expuso todo el croquis y el mapa del templo? Entonces, se ofrecía de acción de gracias en los patios del tabernáculo. Y así se hacía
en la fiesta solemne de la Pascua en el templo de Jerusalén. Pero vamos a ver más adelante, Jesús es el Cordero de Dios que se nos ofrece a diario en la Eucaristía como acción de gracias. Entonces, qué importante este tema del sacrificio. Tercer sacrificio, el sacrificio de acción de gracias. Primero holocausto, segundo expiatorio y tercero de acción de gracias. Y hay un cuarto sacrificio en el libro del Levítico, que es el sacrificio de oblación. Está en el capítulo 2. En el sacrificio anterior, el capítulo 3. Sacrificio de oblación. Aquí no se ofrecen animales, sino pan de harina con aceite e incienso, que se llamaba la minja. Parte se quemaba sobre el altar y parte iba para el sacerdote, como en el de expiación. Pero entonces ya no era, en el sacrificio de oblación ya no era un animal, sino que era pan de harina, aceite e incienso. Por eso a veces nosotros hablamos en la Eucaristía esta oblación. Recibe, Señor, esta oblación, porque no estamos sacrificando un becerro o un toro, sino que nuestro sacrificio está en el pan ácimo y en el vino de uva, ¿cierto? Y entonces, pero en ese tiempo era el incienso. Y allí también que en las Eucaristías solemnes nosotros quemamos incienso. Y también cuando consagramos un templo o el obispo consagra un altar, pues lo llena de incienso porque es para el sacrificio. Bueno, esto es un tema muy interesante que podemos profundizar mucho en él, pero es solamente una visión somera para irnos nivelando todos los que están en esta escuela. Repito los sacrificios, que no se nos vayan a olvidar: holocausto, sacrificio expiatorio, sacrificio de acción de gracias y la oblación. 4 clases de sacrificios. Muy bien. Muy bueno que también ojeen el libro como tal, en fin. Y pasemos ahora al libro de los números. Al libro de los números. ¿Por qué se llama los números? ¿Por qué se llama los números? Recibe el nombre de números porque se hacen 2 censos. Se cuentan los israelitas, ¿cuántos somos? Un censo como el que hicieron aquí en Colombia hace 2 años, en el 18. Que un censo como muy mal hecho porque a mí ni siquiera me censaron, pero bueno. Entonces uno no sabe si es verídico o no. Entonces el censo, por eso se llama números. Levítico porque viene de la tribu de Leví. Éxodo porque habla de la salida. Y Génesis porque habla de los orígenes. Números. Entonces se llama así porque se hacen 2 censos. ¿Cuántos son los israelitas? Para darle a cada tribu su servicio específico. Se llama también peregrinación por el desierto. Por 39 años hasta llegar a la tierra prometida. Y es uno de los libros más prácticos de la Biblia porque nos enseña cómo peregrinar en el desierto de nuestra vida hasta llegar a la tierra prometida. La tierra prometida de nosotros es el cielo. La tierra prometida del pueblo de Israel es salir de la esclavitud de Egipto a la tierra de Canaán. También ha sido llamado el libro de las murmuraciones. Recuerden, porque el pueblo se rebeló muchas veces contra Dios y contra Moisés. Moisés también se rebeló contra Dios. Imagínense. Aarón y Marías contra Moisés y contra Dios. Números es el libro del servicio. Los israelitas fueron salvados para servir. Recuerden lo que hablamos hace 8 días. La perspectiva del pueblo de Israel. Para servir, para ser santos, para servir.
Pues, y como todo hijo de Dios, dice la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Los números nos presenta a Jesucristo como nuestra serpiente de bronce. Una serpiente de bronce salvadora. Yo los quiero invitar a que vayan por allá al capítulo 21. Vamos al capítulo 21 y en el capítulo 21, versículo 4, encontramos un mandato que le da Dios a Moisés. Como el pueblo murmuró, entonces en el desierto aparecieron una cantidad de serpientes venenosas y se murieron muchos israelitas. Y entonces ellos fueron y hablaron con Moisés y les pidió que clamara a Dios para que los salvara. Y Dios, óigame, le dio una orden: hacer una efigie y allí poner una serpiente de bronce, ¿sí? Dice así, el pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis traído de Egipto a morir en este destierro? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de este manjar miserable, ¿cierto? Entonces envió Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y dijo Yahvé a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mastil. Todo el que haya sido mordido y lo mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un mastil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Aquí pues varios temas que uno podría profundizar, pero por ejemplo enunciemos dos. Uno, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, una de las prohibiciones es hacer imágenes de lo que haya en la tierra y en el cielo. Y entonces ahora en el libro de los Números aparece que sí se pueden hacer imágenes, que Dios le está diciendo a Moisés que haga una serpiente y la ponga en una efigie, como una especie de cruz. Entonces la Biblia se contradice. No, porque en el contexto del Decálogo, en el capítulo 20, está haciendo referencia a otros dioses. Y la serpiente no es un dios. Y la cruz no es un dios, ¿cierto? Por eso nosotros veneramos la cruz, porque ya no es una serpiente, sino Jesucristo, el Hijo del Padre, el que muriendo en la cruz nos redime. Bueno, entonces, una es lo de la imagen, y otra es que ustedes ven que en las fórmulas de los médicos siempre hay ese signo, ¿no? Hay como una especie de crucecita y le encorroscan una serpiente, porque es el signo de la salud, de la vida, de la redención. Pues Cristo muere en la cruz para redimirnos a todos nosotros. Bueno, muy bien. Ahí también muy interesante el libro para que podamos profundizar. Pero pasemos al último libro del Pentateuco, que es el libro del Deuteronomio. Muy bueno que ustedes vayan hojeando cada uno de los libros y que vayan mirando los temas que hay ahí, aunque no los lean, porque eso va familiarizando y va dando un poquito de visión de lo que hay en la palabra de Dios. El último libro del Deuteronomio el último libro del Pentateuco es el Deuteronomio. ¿Qué significa el Deuteronomio? Significa la segunda ley, la repetición de la ley. Entonces uno va, si ustedes tienen la Biblia ahí en la mano, por favor, váyanse hasta el capítulo 5, y en el capítulo 5 encontramos el Decálogo. En el Éxodo estaba en el capítulo 20, en el libro del Deuteronomio está en el capítulo 5. Es la repetición de la ley. Es un compendio de las aventuras de todo el Éxodo, con la ley comentada para la nueva generación, ¿sí? Ampliada y hecha vida. Entonces es la segunda ley, es la misma ley, pero es ampliada y es explicada para la nueva generación del pueblo de Israel.
Este libro del Deuteronomio tiene 4 sermones de Moisés dados en los planos de Moab, frente al río Jordán, antes de entrar en la tierra prometida. Quien quiera gustar lo que es el cielo en la tierra, tiene que familiarizarse con el contenido del Deuteronomio. Debe alcanzar a Moisés y encaminarse a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. Miren, es muy simpático que Moisés, que ha caminado con el pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto, por haber dudado de Dios. ¿Cuándo dudó Moisés? Cuando le dijo Dios que tocara la roca con la varita, y tocó la roca, dudó y la tocó 2 veces, dudó en el poder de Dios, y Dios le dijo: por haber dudado de mí, no vas a llegar a la tierra prometida. Y Moisés, dicen las tradiciones, y cuando uno va en peregrinación a Tierra Santa, que cuando pase el COVID y toda esta pandemia, los invito a que se den ese paseíto. Es un paseíto muy precioso que los católicos debíamos ir siempre, así como los musulmanes van a la Meca, nosotros debíamos ir a Tierra Santa. Y uno va allá al monte Nebo y dicen que ahí está la tumba de Moisés, porque murió y no alcanzó a llegar a la tierra prometida. Entonces, en el libro del Deuteronomio están los 4 sermones de Moisés. 4 sermones de Moisés, que es muy interesante que lo puedan que los puedan leer, ¿cierto? Ustedes los siguen, por ejemplo, en el primer discurso está en el capítulo 1, y el segundo discurso está a finales del 4 y comienzo del 5. Seguimos caminando por el libro, y el tercer discurso está en el capítulo, el tercer discurso, el fin del segundo discurso está en el capítulo 27, y el tercer discurso está en el capítulo 29, ¿sí? Y los últimos hechos de Moisés, y por último está el cuarto discurso, que es los últimos hechos y muerte de Moisés. Es también un libro precioso, ¿cierto? Las palabras que dirigió Moisés, que es el libro donde está prácticamente como todo lo que Moisés le dice al pueblo, lo que deben hacer, cómo deben vivir, en fin, escrito en el año 40 del Éxodo, porque en el desierto estuvieron alrededor de 40 años. Cubre un periodo de 2 meses, incluido 30 días de duelo por Moisés. Moisés murió, ¿cierto? Dice que es escrito por Moisés, según el capítulo 31, versículos de 9 al 11. Y lo entregó a los levitas, ordenándoles que lo leyeran especialmente durante las fiestas de los tabernáculos. Bueno, entonces ahí está como una visión general de lo que es el Pentateuco, ¿de acuerdo? Y recordemos que es los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Uno metiéndose en las Sagradas Escrituras, que uno va aprendiendo, ¿cierto? Uno, ¿cómo aprende a nadar? Metiéndose a la piscina. Entonces, en la medida que nos vamos metiendo en la Sagrada Escritura, pues vamos entendiendo. Entonces, pues vuelvo y les digo y se los voy a decir cada vez que me toque a mí dar esta charlita o esta clase, es que estamos haciendo lo mínimo para que nos nivelemos todos y ya después empecemos a profundizar en temas concretos desde la palabra de Dios y para nuestra vida de fe. Bueno, les agradezco mucho. Pueden
escribir a través del chat sus inquietudes. Les agradezco mucho su presencia en esta aula de clase virtual, pero muy interesante. Y qué bueno que permanezcamos ahí. Recuerden que los que terminen la escuela vamos a tener unos buenos premios, entonces permanezca ahí. Y esto, ¿cuál es la ventaja? Que si a usted le gustó el tema, pues lo puede volver a ver en la semana, tranquilito, tomar nota, vayan escribiendo, tengan la Biblia en su mano y en fin, para que, pues porque la memoria nos falla, en cambio lo que escribimos nos queda. Saludo pues a todos, alrededor de 80 personas han estado con nosotros en este momento, entonces nuestro saludo para todos y les invito a que en esta nueva etapa que estamos iniciando de la pandemia, a que nos cuidemos y a que tengamos un aislamiento inteligente, que cumplamos con los protocolos, que caminemos siempre con el tapabocas, que mantengamos en el bolsillo el desinfectante personal para estarnos desinfectando cada vez que toquemos superficie, en sitio donde lleguemos o toquemos algún producto, porque el virus se encuentra en cualquier parte. Bueno, mi Dios les pague por haber estado con nosotros esta noche. Encomendámonos al ángel de la guarda y pidámosle a Dios que nos dé un buen descanso después de este día. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, con Jesús, José y María. El Señor Dios Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos, y Dios les pague. Mañana les mandaré el tallercito, también sencillo como que teníamos para hoy, pero para que profundicemos y miremos qué se nos va quedando de lo que vamos aprendiendo en esta escuela bíblica.